Ahora quiero que dejemos de hablar de redacción y comencemos a hablar de ortografía. ¿Cuáles son los errores más comunes que uno comete en la ortografía? Y de los errores más comunes que uno comete es el uso de mayúsculas y minúsculas. Por eso voy a dar algunas reglas de cuándo usar mayúsculas y cuándo va minúscula. ¿Cuál es el correcto uso de mayúsculas y minúsculas? Estas son algunas reglas generales. Por ejemplo, al inicio de un texto, siempre que iniciamos un texto, la primera palabra debe llevar mayúscula inicial o después de un punto seguido. Después de un punto seguido, la siguiente palabra va a mayúscula inicial o punto aparte, pero cuando es punto aparte se aplica el primer principio porque viene siendo el inicio de un texto. Cuando uno coloca el punto aparte va a iniciar otro párrafo, entonces la primera palabra va a mayúscula porque es el inicio de un texto. También se usa mayúscula inicial después de cuando uno cierra un paréntesis, no, perdón, cuando uno cierra un interrogante o una exclamación. Cuando uno hace una pregunta y coloca el signo de pregunta que cierra, la siguiente palabra inicia en mayúscula inicial a menos que venga precedida de una coma. Es decir, que uno cierre el interrogante y coloque una coma y después la siguiente palabra no lleve a mayúscula inicial. Pero si uno no coloca ninguna coma, entonces se entiende ese interrogante, ese cierre interrogante como un punto seguido y por tanto la siguiente palabra lleva mayúscula inicial. Lo mismo ocurre con la exclamación. Cuando uno cierra la exclamación, la siguiente palabra lleva mayúscula inicial a menos que venga precedida de una coma, porque se entiende esa exclamación que cierra como un interrogante que cierra como un punto seguido. Cuando se coloca también mayúscula inicial en los nombres propios, en los nombres de personas, en los nombres de lugares, en los nombres de instituciones, en los nombres de marcas. En ese caso lleva mayúscula inicial. Por ejemplo, los países, las ciudades, ¿sí? Los barrios o regiones, no sé cómo se les llamará en los lugares donde ustedes estén, las comunas, ¿sí? Las localidades llevan mayúscula inicial. El nombre de las personas, sus apellidos llevan mayúscula inicial. El nombre de las instituciones, por ejemplo, Seminario Teológico Westminster. Tanto seminario como teológico como Westminster llevan mayúscula inicial. El nombre de restaurantes, etcétera, mayúscula inicial. El nombre de las marcas. Si uno habla de el café no lleva mayúscula inicial, ¿sí? Pero si uno se está refiriendo a un restaurante o a un lugar que se llama El Café, entonces ambas palabras llevan mayúscula inicial, tanto él como el café. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Si uno habla de Biblia, la Biblia lleva mayúscula inicial porque es un nombre propio, es un libro. Si uno habla de Nuevo Testamento lleva mayúscula inicial tanto con la N de nuevo como con la T de testamento. Lo mismo de Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. ¿Qué más lleva mayúscula inicial? Los títulos de obras, los títulos de películas, los títulos de libros. Si uno habla, por ejemplo, de 100 años de soledad, entonces lleva mayúscula inicial en la primera palabra. 100 lleva mayúscula inicial en la C. O si uno habla del Señor de los Anillos, entonces lleva mayúscula inicial en la primera palabra, en él, ¿sí? En inglés la regla es un poco diferente. En inglés lleva mayúscula inicial todas las palabras de un título, sea de película, de obras o de libros. Pero en español solamente lleva mayúscula inicial la primera palabra, a menos que dentro del título haya un nombre propio que exija también el uso de mayúscula. Por ejemplo, el libro de Gerard Dubos se llama Teología Bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, en español, teología comienza con T mayúscula, allí, porque es el inicio de un libro. Teología bíblica, pero bíblica no, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento, ambas, Antiguo lleva mayúscula inicial, Nuevo lleva mayúscula inicial y Testamento también. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, ¿sí? Pero si es un libro, por ejemplo, El bautismo de niños, solamente lleva mayúscula inicial, él, ¿sí? Si es un nombre de una película, El Señor de los Anillos, solamente lleva mayúscula inicial la primera palabra, es decir, la E de la él lleva mayúscula inicial. A menos nuevamente en el título de obras, de películas y de libros, que dentro del título hayan otros nombres propios que exijan el uso de mayúsculas. Y ahí se aplica la segunda regla, los nombres propios. De lo contrario, títulos de libros, títulos de películas, títulos de obras llevan mayúscula inicial únicamente en la primera palabra. Listo. Y también llevan mayúscula inicial las siglas o los acrónimos. Por ejemplo, si uno habla de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, todas las palabras llevan mayúscula inicial. ONU, la O, la N y la U
perdón, todas las palabras llevan mayúscula, no mayúscula inicial. Todas las siglas llevan mayúscula. O, N, U llevan mayúscula porque las tres letras ahí son una sigla que está resumiendo un nombre propio como Organización de las Naciones Unidas. Si uno habla de la NASA, por ejemplo, las cuatro letras van en mayúscula. Si uno habla de la UNESCO, todas esas letras van en mayúscula. Si uno habla de WTS, que es las siglas de Seminario Teológico de Westminster en inglés, WTS, entonces uno debe colocar las tres letras en mayúsculas. Los acrónimos igual. Si uno habla del TULIP, por ejemplo, como solemos hacer en español, cada una de esas letras lleva mayúscula, perdón, porque es un acrónimo. Entonces las siglas o acrónimos llevan mayúscula en todas las letras. Ahora, ¿cuándo no lleva mayúscula? Bueno, después de dos puntos. Cuando uno coloca los dos puntos, inmediatamente no va en mayúscula, a menos que estés citando entre comillas un libro o a un autor. Estés citando a otra persona o un autor, entonces la primera letra sí lleva mayúscula. O si uno está citando una regla, una frase por aparte, lleva mayúscula. De lo contrario, después de dos puntos no va mayúscula. No lleva mayúscula los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, no lleva mayúscula, a menos que sea la primera palabra de un párrafo, o sea la primera palabra después de un punto seguido, ¿cierto? No lleva mayúscula los meses ni los nombres de las festividades, a menos nuevamente que sea la primera palabra en un párrafo o la primera palabra después de un punto seguido. No lleva mayúscula inicial tampoco los títulos o los cargos, por ejemplo, presidente, director, ¿qué más? Presidente, director, asistente académico, o sea, no llevan mayúscula inicial a menos que sea la primera palabra de un párrafo o la primera palabra después de un punto seguido. Esos títulos o esos cargos no llevan mayúscula inicial. Tampoco llevan mayúscula inicial los gentilicios. Por ejemplo, México lleva mayúscula inicial porque es un país, pero mexicanos no lleva mayúscula inicial porque es un gentilicio. Francia lleva mayúscula inicial porque es un país, pero franceses no lleva mayúscula inicial, es un gentilicio. Los puntos cardenales tampoco llevan mayúscula inicial. Por ejemplo, si uno habla del norte, del sur, del este o del oeste, eso no lleva mayúscula inicial, a menos que uno esté hablando de una región. Por ejemplo, Corea del Norte. Ah, bueno, es que este es un país. Entonces norte ahí sí lleva mayúscula inicial. O Corea del Sur. Sur lleva mayúscula inicial porque estamos hablando de una región, de un país. El norte de Europa. El Norteamérica. Suramérica. Centroamérica. Lleva mayúscula inicial porque estamos hablando de una región. Pero si uno habla de ir al norte o de ir al sur solamente, de ir al este o al oeste, al occidente o al oriente, por sí mismo no lleva mayúscula inicial, a menos que sean la primera palabra en un párrafo o después de un punto seguido la primera palabra después de un punto seguido. Bíblico no lleva mayúscula inicial, lleva mayúscula inicial Biblia, porque es un nombre propio, pero bíblico no lleva mayúscula inicial.